Muy bien, vamos a ver tipos de datos en C++. ¿Por qué es importante que tú puedas comprender la tipificación de los datos? Porque en función a esto, tú necesitas tener de resguardo, ¿sí? ¿Cuánto de información va a ocupar la aplicación que estás realizando? Supongamos, vayamos a un ejemplo interesante, sencillo, donde por decir yo tengo una lista de 5 personas. ¿Ya? Vamos a crear estas 5 personas y por decir voy a crear a esta otra persona. Por decir voy a crear a esta otra persona. Y voy a crear a esta otra personita. Entonces vamos a llamar a la persona A. Vamos a colocar identificadores. Este es A. Este es B. Este es C. Este es D. Y este es E. Por así. Entonces, supongamos que yo tengo que satisfacer las necesidades alimenticias de estas personas. Es decir, que estos necesitan comer. Entonces, vamos a asumir que por decir, yo voy a considerar el siguiente. Vamos a asumir que cada persona, por decir, para poder satisfacer sus necesidades de alimentación, van a consumir pan. ¿No? Pan va a ser su alimento. Esta persona, por decir, le es más que suficiente con un pan. Esta otra persona necesita un pan y medio. Este de acá necesita simplemente un cuarto de pan. ¿Ya? Este de acá necesita medio pan. Y este de acá necesita 3 panes. Entonces, se me ocurre que por decir yo necesito alimentar a estas personas. Entonces, por decir, para poder alimentar a estas personas, yo necesito, primeramente, para la persona A, un pan. Para la persona B, no puedo ir a la tienda. Recuerda que en la tienda simplemente me venden panes enteros. Necesito otro pan. Para la persona C, necesito 2 panes. Y para la persona D, también necesito un pan. Y para la persona E, necesito 3 panes. Pues con esta información yo fácilmente puedo ir y comprar en la tienda. Obviamente que acá podríamos complementar, ¿no? Se me ocurre que para esta puedo combinarla con esta, ¿no? Podría ser la analogía, pero en este caso no, lo vamos a hacer directamente por persona. Entonces, en total yo necesito, por decir, acá tengo 3, acá tengo 1, acá tengo 2, vamos con 6, necesitaría 8 panes para poder suplir las necesidades de estas personas. Entonces, si yo tengo la información de la cantidad de pan que come cada persona, yo puedo fácilmente tomar una decisión para poder comprar los panes necesarios para dicha persona y poder suplir la necesidad de esta. Este es un escenario. Podría tener otro escenario donde, por decir, las personas que van a estar ahí, por decir, son puro estos macizos. Y cada macizo obviamente necesita 3 panes. Entonces, en función a este escenario, yo necesitaría comprar, por decir, para suplir las necesidades alimenticias de estas personas, 9 panes. Entonces, para que yo pueda comprar la cantidad adecuada de panes, necesito saber qué requerimientos tiene cada persona. Lo mismo ocurre en programación. Es decir, que por decir, yo necesito un algoritmo que me permita calcular, se me ocurre, la edad de 3 personas en cuanto a, por decir, me interesa saber cuál es la persona más mayor en función a sus edades. Si yo voy a recibir A, B y C. Entonces acá sé que las edades de las personas van a ser números. ¿Ya? Entonces en función a esto, el computador necesita saber, porque el computador tiene un espacio de almacenamiento que lo conoce como memoria, más propiamente memoria RAM, que de la misma manera es una tienda. ¿Sí? Es una tienda donde tiene a disposición panes. Haz de cuenta que cada casillita, ¿sí?, es como si fuese un pan. Entonces, muy bien, para que la computadora pueda, ¿sí?, satisfacer las necesidades de memoria que va a requerir tu aplicación para calcular quién es la persona mayor, por decir si A es mayor que B, y se me ocurre si A es mayor que C, entonces el mayor, por decir, es A, y bueno, seguiríamos con los otros ejemplos, por decir, para determinar el mayor de 3 números. Entonces, por ejemplo, la computadora, para poder ejecutar este algoritmo, necesita saber que tus variables podrían ser como personas. Cada persona, en el ejemplo que te había explicado, necesita consumir recursos, en pocas palabras, panes. Para nosotros, sectores de memoria, si quieres traducirlo en términos más adecuados, vendrían a ser espacios de almacenamiento. Es decir, que
si estamos hablando de edades, haz de cuenta que las edades están en un determinado rango, es decir, van del 1, se me ocurre en el peor de los casos, hasta 100, por decir, exagerando. Tal vez más, pero voy a asumir que ese es el rango. Entonces, cada una de estas variables A, B y C van a tener un valor entre 1 y 100. Haciendo la analogía de que cada dígito de los números va a estar ocupando una celdita en este esquema, lo que yo voy a necesitar a lo mucho para poder almacenar una edad, suponiendo que cada dígito ocupa una celda, va a ser 3. 3 espacios de memoria, donde acá a lo mucho voy a poder inclusive colocar hasta el 999, pero me es suficiente para poder representar este esquema. Entonces, como yo sé que A va a requerir exageradamente 3 celdas, para mí, el compilador, en tiempo de ejecución, antes de ejecutar, va a requerir 3 celditas para almacenar A, otras 3 celditas para almacenar B y otras 3 celditas para almacenar C. Se me ocurre que A, por decir, puede ser 10, C podría ser 15 y se me ocurre que C podría ser 7. Entonces, estos valores van a ser posibles almacenarlos en las celdas. Es decir, que acá puede venir 10, acá puede venir 15 y acá puede estar 7. No importa el espacio que me haya sobrado. Lo importante es que sí es posible almacenarlos en la memoria, esos valores. Entonces, para que yo pueda prever eso, necesito tipificar. ¿Y qué significa tipificar? Es decir, darle información al compilador de qué tipo de variable es. Yo acá podría, tal vez, siendo un tanto exagerado, podría haberle dicho que las 3 personas de acá son gordos. Un gordo come 3 panes. Por decir, sin obviamente ofender a alguna persona. Simplemente estoy haciendo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir, tengo un gordo y tengo 2 flacos y tengo, por decir, 2 desnutridos. Los desnutridos, por ejemplo, comen medio pan, los flacos comen un pan y los gordos comen 3. Entonces, en función a este tipo que yo le he puesto, lo estoy tipificando, ¿sí? Yo puedo determinar cuánto de pan tengo que comprar. Y lo mismo ocurre en programación. La tipificación de los datos está muy asociada a cuánto de memoria de almacenamiento va a consumir una variable. Entonces, para que la memoria RAM la aplicación que se va a ejecutar pueda reservar espacio, es decir, comprar, si quieres verlo, memoria o celdas para las variables, lo hace en función a su tipo. Si la variable A es un gordo, entonces necesito 3 celdas. Si la variable B es un flaco, necesito una celda. Y si la variable C es desnutrido, necesito media celda. Algo así se trabaja en la memoria RAM. Solamente que las tipificaciones que te he dado no son las que en realidad se trabajan. ¿No? En C++ no existe variable gorda, variable flaca, variable tulo, sino que existen tipos de datos. ¿Cuáles son estos tipos de datos? Pues justamente los que tú estás viendo en pantalla. Es decir que, por ejemplo, un bool es un tipo de dato que ocupa 8 bits. Estos 8 bits, en pocas palabras, son 8 celditas en la memoria RAM. Y para representar una variable booleana, en C++ un booleano es un 1 o un 0. ¿Es verdad o es falso? Entonces, por ejemplo, su valor mínimo va desde 0 hasta el 1. Es lo único que puede almacenar un bool. Es decir, que si yo tengo, por decir, x, que es una variable, y le digo que su tipificación va a ser un bool, estoy indicándole que x va a poder tomar simplemente 1 o 0. Posibles valores. Haz de cuenta que por si yo diría x es gordo, entonces, ¿qué información te estoy dando al decirte que es gordo? Volviendo a la analogía. Que X a lo mucho va a poder comer 1, 2, hasta máximo 3 panes. ¿Sí? Y si te digo que, por ejemplo, Y es un flaco, entonces estoy diciendo que Y a lo mucho va a poder comer 1 o hasta 2 panes. Se me ocurre. Y si te digo que Z es un desnutrido, te estoy diciendo que Z a lo mucho va a ser 1. Estoy tipificando las variables. Esa es la idea de la tipificación. Entonces, por ejemplo, existen estos tipos de datos. Un bool, ¿sí? Es una variable que ocupa a lo mucho 8 bits, es decir, 8 celditas en la memoria. Y si vas viendo en la tabla, observa que a medida que vamos viendo los siguientes datos, los datos empiezan a crecer en cuanto a cuánto de memoria ocupan. Por ejemplo, un char ocupa 8 celdas y su valor mínimo es desde menos 128 hasta 127. Ocupa 8 celdas de memoria. Por ejemplo, un signed char ocupa 8. Bueno, te voy a mencionar los que más utilizamos. Un bool, un char,
Un short, por ejemplo, ocupa 16 celditas de memoria y puede ir desde estos valores, desde menos 32.768 hasta 32.767. Entonces tú me dirás, muy bien, entonces la edad sería una variable que podría encajar en este tipo de dato. Un int es un valor entero. Es decir, que la edad me es más que suficiente porque te había dicho que la edad va desde 1, por decir, hasta 100. Si bien tengo espacio de sobra, no me interesa. Entonces imagínate que, por decir, podríamos pasar a un siguiente tipo de dato. Por ejemplo, un int. Un int ocupa el doble. Es decir, que para un int, mira, tengo esta cantidad desde este valor mínimo hasta este valor máximo. Por decir, para representar una variable que considere, se me ocurre, la población de Bolivia, un entero es más que suficiente. Por ejemplo, si estaríamos hablando en millones, supongamos que en Bolivia hay 100 millones de personas, entonces este número, ¿sí?, puede ser abastecido por este tipo de dato entero. Entonces la población de Bolivia es un entero. La edad de una persona es un short. Eso me ocurre que ahora yo te digo, la población mundial, estamos hablando de un número mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el siguiente rango más elevado? Esto de acá. Entonces, la población mundial, recuerda que estamos hablando de poblaciones en valores enteros, numéricos, es decir, que nunca hablamos de que existen 3 millones de personas, .5, que son diabéticos. No decimos de esa manera, ¿no? Decimos números enteros. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hablar de una población, un número bastante exceso, es decir, haciendo la analogía de algo que es gordo, si quieres verlo así, estaría mencionando que su tipificación es lo long. Estos tres elementos que te los voy a marcar, el short, int, bueno, en pocas palabras te lo voy a escribir acá, el short, el int y el long, ¿sí? Son tipos de datos que almacenan valores enteros, exclusivos para datos que son enteros, la edad, un año. Por ejemplo, nunca decimos que estamos en el año 2020.7. Nunca decimos. Son valores netamente enteros. Entonces, cuando nosotros tenemos que almacenar, por ejemplo, ¿cuánto es tu peso? Tu peso por sí puede ser 65.8. Estamos hablando de valores fraccionarios con coma decimal. Entonces, ahí tenemos valores que, por decir, se los representan con esos elementos. Un float y un doble. O sea que el tamaño de un float es de 32 y un doble es de 64 a nivel de casillitas en la memoria. Entonces, por ejemplo, un doble, cuando tú declaras una variable doble, estás diciendo que en la memoria vas a reservar 64 casillas para poder guardar información asociada a un número que tiene valores decimales. Entonces, esto, por ejemplo, va desde este valor hasta este otro valor. Para que me puedas entender de manera más sencilla y no te compliques con esto, haz de cuenta lo siguiente. Manejamos valores enteros. Si tienes que considerar valores enteros, ten en cuenta que podemos tener un short, un int y un long. Si estamos trabajando con valores reales, la tipificación vendría a ser como un float y un doble. Si estamos hablando de letras, la tipificación respectiva sería un char. Y si estamos hablando de palabras, la tipificación respectiva vendría a ser un string. Esto que te acabo de mencionar es propio y exclusivo del lenguaje de programación C++. Esto es C, esto es en C y esto es en C. Y complementariamente hay un tipo más que te va a ser muy útil cuando estamos hablando de estados de 1 y 0, verdad, falso, prendido, apagado. Nos estamos refiriendo a un bool. Entonces, antes de poder ingresar a programar un determinado algoritmo, tú necesitas identificar correctamente los tipos de datos del algoritmo. Si volvemos al ejemplo para decir las edades, cuando leíamos A, B y C, la tipificación para estos vendrían a ser, ¿cuál crees? ¿Un short, un int o un long? Considerando que estos elementos van a representar edades. Integer. ¿Ya? ¿Podría ser un int? Sí, puede ser un int. No está mal la respuesta. Pero ¿cuál sería el más adecuado? Recuerda que un int, haz de cuenta que el short es como si fuera un tulu, el int es como si fuera un flaco, término medio, y el long, un gordo. Entonces, por ejemplo, la edad, a lo mucho va, se me ocurre, desde 1 hasta 100. Entonces,
Almacenar del 1 al 100 en la computadora es algo sumamente sencillo. No ocupa casi absolutamente nada. Entonces es como si, por decir, estuvieras asumiendo de que esa información es tuyo. Entonces lo adecuado sería un short. ¿De que sí puede ser un int? Sí puede ser un int. Para que me puedas entender más fácil, también es práctico comprender la parte de la tipificación como tallas. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos al Tulu, acá tenemos al flaco y acá tenemos al gordo, ¿ya? Sin ofender a ninguna persona. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hablar en cuanto a tallas, supongamos que tuviésemos esta talla, supongamos que tuviésemos esta talla, y supongamos que tuviésemos esta otra talla. Estas son camisetas. Entonces, esta es una talla por decir S, M y por decir XL. Entonces, estoy seguro que tú, con este ejemplo, vas a entender de mejor manera. Si yo quiero darle una polera al Tulio, ¿qué talla sería la más adecuada? Si quiero darle al flaco y, por decir, al gordo. ¿Cuál sería la talla más adecuada para el gordo, según la analogía? Según lo que tengo en el gráfico. XL. XL. ¿Para el flaco? M. M. Muy bien. ¿Y para el Tulio? S. Muy bien. Ahora, aquí va la pregunta. ¿Será que yo le puedo dar al Tulo esta camiseta? En teoría, ¿puedo? Es muy diferente poder que deber. ¿Puedo? Sí. Se puede, pero le va a quedar muy grande. Exacto. Puedes darle la talla, pero le va a quedar muy grande. Entonces, puedes, pero no deberías. ¿Por qué? Porque imagínate que la talla S cuesta $10, la talla M cuesta $15 y la talla XL te costaría $30. Si tuvieras que ahorrar recursos, ¿valdría la pena darle a un Tulio una camiseta que vale $30? ¿Sí o no? ¿Qué dices? No, ¿Por qué? Porque no le va a entrar toda la polera, o sea que va a quedar espacio y no le va a quedar cabalito. Bueno, efectivamente va a sobrar espacio, pero lo más importante y que quiero que consideres es de que vas a gastar en vano. Lo correcto sería darle esta camiseta. ¿Cuánto estás gastando si le estás dando una camiseta de talla XL a un Tulu? Estás gastando 30. ¿Y cuánto podrías ahorrarte si le das una camiseta de tipo S? Te ahorras 20. En programación ocurre lo mismo. Si tú no sabes identificar correctamente los tipos de datos, es como por si estuvieras gastando más de lo debido, pero no a nivel de económico, sino a nivel de memoria, es decir, a nivel de celdas. Por eso acá, cuando te mostraba la lista, es como por decir, si tú me estás diciendo que vas a declarar la variable edad como un entero, estás gastando 32 espacios de memoria. Cuando en realidad podrías gastar simplemente 16, porque la edad, como te dije que está comprendido entre 1 y 100, no es más que suficiente, porque el rango de almacenamiento en un short es desde 32.000, desde menos 32.000 hasta 768, perdón, desde menos 32.768 hasta 32.767. Entonces, los valores del 1 al 100 están netamente comprendidos entre estos valores, no es más que suficiente. Obviamente que también puedo utilizar este otro, pero ¿qué ocurre? Estoy gastando más celdas, ¿por qué? Porque ocupo 32. Imagínate que la edad del 1 al 100, en teoría debería ocuparse, me ocurre, 3 celditas. Esto, ojo, eso no estoy haciendo la analogía directa, estoy simplemente colocando, por decir, a lo mucho voy a ocupar 4 celditas. De las 16 celdas que he comprado, ocupo 4. El resto está libre, pero no importa, ¿sí? Porque este es el tipo de dato más acorde. En cambio, si yo utilizaría un int, estoy diciendo que voy a utilizar 4 de 32. ¿Cuántas quedan libres? 28. Y esas 28 te están quitando espacio de memoria. Esa es la idea. Volviendo a la analogía de las camisetas, es lo mismo. Tú le puedes dar al Tulu esta camiseta. Le queda ancho, efectivamente, pero le suple, le cubre, le va a ayudar, le va a proteger del frío. Pero, ¿cuánto te está costando a nivel económico? Pues si bien este flaco simplemente necesitaba esto, estás gastando $20 en exceso. Y en programación eso no es correcto. Entonces, cuando nosotros teníamos que identificar
un tipo respectivo para una variable, tenemos que tener en cuenta ello. Para que te sea fácil identificar, variables que tienen valores pequeños, los puedes colocar con un short. Variables que son un tanto grandes, cuando son enteras, las puedes colocar como un int. Por ejemplo, un short puede ser la edad, puede ser un año, puede ser, se me ocurre, un número de estudiantes en un curso. A lo mucho ustedes llegan a ser unos 50 y tantos, unos 80 y tantos. Entonces, si yo tuviese que almacenar la cantidad de estudiantes de un curso, para mí es un short. Cuando hablamos de un int, me refiero a variables que tienen un valor término medio, por decir, puede ser la población de estudiantes de la USFX, ¿sí? Por decir, puede ser, se me ocurre, la cantidad de intentos de una certificación, ¿no? 1000 intentos, 15,000 intentos, etc. Y un long, por ejemplo, una población. Entonces, la población, por ejemplo, a nivel numérico es bastante extenso. Entonces, si yo tengo que almacenar datos de población, podría considerar un log. Lo mismo que ocurre en los reales. Por ejemplo, si yo tengo que almacenar el peso de una persona, el peso de una persona nunca va a llegar a ser 1.000.000. Jamás. No hay peso como tal en una persona. Entonces, el peso de una persona podrá ir, se me ocurre, en término medio, desde sus 40 kilogramos hasta, se me ocurre, unos 95 kilogramos. Entonces, ese es el rango. Entonces, el tipo de dato más acorde podría ser un float. En cambio, si estoy almacenando, por decir, la distancia que existe de la Luna al Sol, estamos hablando de valores numéricos realmente extensos. Entonces, ahí tendría que utilizar un doble. ¿Con qué fin hacemos la tipificación? Nuevamente, te vuelvo a recalcar. Haz de cuenta que ahora lo que tú tienes en la computadora son celdas. Solo que estas celdas, esto te lo estoy mostrando a gran escala, son realmente grandes, donde cada celdita es un bit. Y por ejemplo, una variable ocupa comúnmente 8 bits, un espacio, por ejemplo, un char. Entonces estoy reservando todo esto. Y mientras mi programa se ejecuta, esto está ocupado. A nadie más lo puede utilizar, ¿no? Esa es la idea de la tipificación.